Voy a empezar tal vez con un ejemplo, y es, hace un año mi hijo de 25 años se fue a hacer una especialización en México y tomó una decisión de 3x1, se fue a vivir con la novia, se fue a trabajar y se fue a estudiar. Tal vez sea una familia tradicional, pero el tema que nos convoca hoy es matrimonio, convivencia. Y por lo que veo en los rostros hay de dos generaciones: los que podemos llamar tradicionales, que vemos el matrimonio como una institución de compromiso, y con personas más jóvenes que tienen la idea, sin dejar el compromiso, sin dejar esa idea de vivir, convivir y luego sí formalizar su matrimonio. Ese es el tema que nos atañe. Para ello hemos convocado a nuestra compañera y colega de la Universidad de los Andes, de la Universidad de los Andes, psicóloga especialista en psicología sistémica de la Universidad de la Argentina, Escuela Sistémica de Argentina, quien nos va a hablar del tema, como ella lo expuso. Va a ser inicialmente algunos apuntes, algunos clips importantes para que nosotros tengamos y vayamos tomando en consideración algunas ideas importantes, para después, entre todos, construir la charla. Gracias. Primero que todo, quiero comentarles un poco sobre el título, y si ven también la pintura que está atrás de Magui, básicamente pues creo que hace alusión bastante al tema cuando estamos hablando de enamoramiento, cuando estamos hablando de construir pareja, y más adelante vamos a ver por qué. O sea, las dos personas generalmente que están involucradas en esto tienden a estar por lo menos en algunas etapas en una ceguera conjunta, ¿sí? Que esto no se vea como algo, la ceguera como algo negativo, simplemente en una ceguera. Es algo por lo que supongo que vivencialmente algunos podrán decir que lo han sentido. ¿Qué pasa? Primero hablamos de decidir, ¿sí? No se trata, acá no vamos a cumplir, o sea, lo que quiero es como aclararles que acá la idea no se trata de decir qué es mejor, casarse o irse a vivir juntos, ¿sí? No, o sea, no se trata de eso. Se trata de que hay una serie de temas que están involucrados cuando uno va a decidir irse a vivir con alguien, coloquialmente, bajo el mismo techo, ¿sí? O, como decía también Mercedes, en la, pues, ya ir legalmente, o sea, con el contrato legal, digámoslo así, o con la institución del matrimonio, ¿sí? Entonces los temas son los mismos para ambas instancias. Ya sería parte del conversatorio que entre todos miremos si ustedes sienten que en estos temas, de acuerdo a lo que vamos a mirar, ven diferencias en ambas instancias. Si consideran que el compromiso es una cosa solamente conviviendo, sin tener un contrato legal, o si no es lo mismo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Son las preguntas como que nos empezaríamos a hacer. Respecto al tema de decisión, hago alusión a la palabra al verbo, que viene del latín, que el prefijo es separación y después es cortar. ¿Y qué significa esto? Como que se hace un corte en un proceso y se da paso a otra cosa, resolver. Lo que quisiera acá que se preguntaran, o la inquietud, es si realmente cuando uno va a convivir en pareja, realmente con toda la conciencia pensó y tomó una decisión de lo que implicaba, ¿sí? Si hizo ese corte en el proceso y siguió adelante a otro proceso o etapa, o si realmente termina siendo algo más de seguir lo que la sociedad impone, o las nuevas, como estaba diciendo Mercedes, justamente ahora lo que más pasa, mi hermano también se fue a convivir con la novia a México, ese tipo de cosas, pero
muchas veces no pasa por una decisión. ¿En qué sentido? En que dicen, no, lo que pasa es que vamos a pagar la renta juntos, entonces nos sirve a los dos porque estamos estudiando, ¿sí? Entonces uno pregunta, pero ¿te das cuenta lo que implica? O sea, con que ella es tu novia, no implica nada, yo voy a estar en una habitación, de pronto ella en otra, tenemos una compartida, ¿sí? Entonces realmente, si estos procesos que están cambiando, que ya no es nos casamos y si no, no podemos ir a convivir juntos, si marcan en las relaciones de pareja diferencias de los contratos que están estableciendo y de su día a día y del futuro y la permanencia también. Entonces, los temas claves, como decía la invitación un poco, para pensar en esto, en matrimonio y en convivir, ¿sí?, serían el amor, el compromiso y el contrato de pareja. Hay muchos más, pero para esto, obviamente para cada uno podríamos hacer una conferencia y hay mucho para hablar, pero la idea es que nos pongamos a reflexionar un poco sobre estos tres y pues miremos los términos. Convivencia como tal, pues es vivir en compañía de otro, y acá yo agrego un poco que si realmente uno va con conciencia a vivir con otra persona, se va a dar cuenta que significa reconocer al otro en todos sus aspectos. Muchas veces cuando pasa dices, sí, yo fui, pero no sabía que tenía este hábito, no sabía que hacía esto otro, porque sencillamente no tenían como esa conciencia para realmente decir, cuando voy a estar contigo día a día, va a haber una diferencia, ¿sí? Que es mucho de las decisiones de, lo veo en mi generación y otras generaciones, claro está. Esto de, estoy pensando la boda como un fin, como una meta, y no hay nada más allá, ¿sí? Algunas personas, cuando en realidad boda, convivencia es inicio de un proyecto en conjunto, si es que lo están eligiendo las dos personas. Pero entonces, realmente lo que más pasa es que no se ve como un proyecto. El matrimonio, una de las definiciones sería la unión avalada socialmente bajo un sistema de creencias específico, pues que incluye rituales. Y pues algunos de los elementos comunes pues sería la cohabitación, el reconocimiento de la comunidad, la ceremonia como tal, los hábitos diarios y en caso de formar familia, la existencia de los hijos. Seguro hay muchos más, pero como les digo, es como punto de partida. Ahora empecemos con el amor. Muchas veces se dice, bueno, con el amor se puede todo, pero realmente miremos un poco, si es un término bien complejo, lo que planteo acá es que el amor se siente y después se piensa, ¿sí? Esto lo planteó uno de mis maestros allá de la escuela sistémica. ¿Qué pasa? Uno reflexiona después de lo que siente sin verlo como algo lineal, ¿sí? Pero respecto a esto, es ahí cuando uno empieza a reflexionar, cuando siente duda, cuando siente confusión, cuando quiere confirmar de pronto un compromiso. Pero al principio, o sea, es como tal un sentimiento en toda su extensión. Me pueden interrumpir cuando quieran, en todo caso, si tienen alguna observación, pregunta, sugerencia, inquietud, en todo caso cuando terminemos esto, ahí sí abrimos como tal el conversatorio. Y bueno, otra de las cosas era que, por ejemplo, desde Platón se veía el amor ligado como la inmortalidad, también esa transferencia de conocimiento con el otro y del ser del otro, claramente también el aspecto sexual y pues esta sensación de completud total. Bueno, ¿qué pasa? Una de las etapas obviamente es el enamoramiento. Dentro del amor, digámoslo así, dentro de este sentimiento, cuando estamos construyendo una pareja. ¿Cuáles serían como las características claves del enamoramiento? La pérdida de la individualidad, uno ve al otro como el centro de su vida, ¿sí? Y esta pérdida de individualidad no es consciente. Realmente uno empieza
o más que consciente, o sea, no es elegida, digámoslo así. Empieza a hacer un devenir donde realmente se pierde el uno en el otro. ¿En qué sentido? En que cuando ya hay un amor maduro, que ya lo vamos a ver más adelante, sí están bien diferenciadas la identidad de cada persona y se piensa en un tercero, que es el vínculo, ¿sí? Pero cuando estamos en el enamoramiento, el vínculo está entremezclado con las dos personas y sus características, y pasa eso, se magnifican las cualidades del otro, se minimizan o niegan los defectos del otro, se desea el encuentro y también como que la ausencia es algo muy tortuoso, y se cree la incondicionalidad. En esto hay mucha polémica si el amor es incondicional o no. Lo que yo planteo un poco es, siempre hay condiciones, siempre estamos negociando, siempre hay, pues, amor incondicional como tal no, y en el enamoramiento se estarían negando estas condiciones, y por eso se cree que es incondicional. Vamos a hablar de la idealización a un amor consolidado. ¿Qué quiere decir esto? Hay estas etapas, lo mismo, lo digo, no lo tomen como algo absoluto, son puntos de partida. Primero uno conoce al otro, evalúa a ese otro, empieza esto de seducir y ostentar sobre las virtudes que uno tiene. Ya luego vendría un momento de declaración, o sea, vamos a ser novios, vamos a ser amigos con derechos, es como el momento como vamos a estar juntos, ¿sí? Pero hay un momento de declaración. Y viene esta etapa romeica donde se idealiza al otro, con esto que les decía de magnificar y minimizar, ¿sí? Y todo esto está atravesado por el enamoramiento, ¿sí? Ya hacia el amor maduro vendríamos a esto de aceptar o desilusionarse y frustrarse cuando realmente se está viendo al otro en su totalidad, cuando se quita de esta ceguera, digámoslo así, ¿qué es lo que pasa? Y se da lugar como a una separación o a la constitución de una pareja madura. Esto era un poco lo que les comentaba de considerar este tercero que muchas veces no se ve, ¿sí? Y cuando se está construyendo una relación, justamente la conciencia, esta palabra la voy a repetir mucho porque para mí es como lo que hace la diferencia entre el camino que marca la pareja, de cómo se está construyendo ese vínculo, o de ese vínculo si se está cuidando o qué le está faltando, ¿sí? Es diferente a la individualidad de cada uno, las necesidades de cada uno, ¿sí? Y lo que está construyendo cada uno como persona también, porque es lo mismo, hay metas conjuntas, hay metas individuales. Entonces, para que consideren esto. Y aquí viene la pregunta como clave del conversatorio: ¿cómo elijo lo que elijo? ¿Sí? Ya sea con la convivencia, el matrimonio, ya sea solo construir pareja. ¿Lo elijo desde el deseo o lo elijo desde la necesidad? Cuando se elige desde el deseo, ¿sí?, se acepta la propia soledad. O sea, se sabe que uno es consciente de que puede vivir solo, de las necesidades individuales que tiene, del desarrollo que necesita. Estas etapas a veces que pasan las parejas de separarse un tiempo, ¿sí?, porque están en un país diferente, este tipo de cosas, dan cuenta a veces de ese proceso o no, porque a veces estando a distancia, o sea, acá estoy poniendo una distancia física, a veces estando a distancia, igual, o sea, realmente dicen, yo no puedo estar solo, no, me resisto a la soledad, no es algo, y lo que quiero, o sea, lo elijo es por necesidad, quiero volver a estar con esa persona por necesidad. Entonces es diferente, eso hace una diferencia como en el vínculo que se va a construir. Y un poco decirles acá con lo que hemos hablado, que no se ama en totalidad al otro. ¿Por qué? Porque hay aspectos del otro que nos enamoran, hay aspectos del otro que nos desenamoran, y hay aspectos del otro que no nos enamoran, ¿sí? De estos últimos la diferencia sería que de los que alguna vez estuve enamorado, ya no estoy enamorado más, el de nos desenamoran y el de no me enamoro porque no me enamoraron nunca, es decir, realmente ese defecto lo tenía minimizado de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va llegando hacia el amor consolidado,
realmente se es consciente de si yo voy a rechazar esos aspectos de esa otra persona y viceversa, en conjunto. Los voy a aceptar, la aceptación también es una palabra importante que ya les voy a comentar un poco más, o los voy a negociar, ¿sí? Con esa otra persona. Y aquí ya vendría como lo del compromiso como tal, que les dejo la inquietud de que lo que les decía, si sienten que varía de estar solamente bajo la institución del matrimonio o si solamente porque las personas conviven y no tienen un contrato legal o una ceremonia eclesiástica, ¿sí? Un poco pensar que un compromiso es una obligación contraída, o sea, como lo define la Real Academia de la Lengua, es como dar la palabra. Eso me pareció interesante, que atañe como a otras épocas, pero es como el dar la palabra. Y un poco, hay un sociólogo que escribió un libro que se llama Amor Líquido, y él justamente, Bauman, hace una comparación como con la sociedad consumista, y un poco cada la frase que tienen ahí tiene que ver con que él estaba comparando como las relaciones con la bolsa, justamente pues por este devenir de la sociedad consumista. Y entonces, pensándolo en términos de la relación, exponía que una forma de pensar ahora es que no me conviene invertir en esa relación, como no me convendría invertir en la bolsa. ¿Por qué? Porque esas acciones ya no me están prometiendo beneficios, ¿sí? Entonces se vuelve algo como transaccional, ¿sí? Algo, voy a prescindir de esto, y muchas veces, también plantea el autor, pensamos que el otro no lo está haciendo. Yo estoy pensando de pronto en abandonar esto, pero doy por sentado que el otro sigue ahí de acuerdo a mi programa de pareja, digámoslo así. Eso respecto al compromiso. Y finalmente, por eso digo los tres temas, un poco así, el contrato de pareja. ¿Qué es esto? Pues un contrato es un pacto, un convenio oral o escrito, ¿sí? Pero lo que pasa muchas veces es que ni las personas que han estado en un matrimonio de diferentes generaciones, ¿no?, o que han elegido ir a convivir, o que no lo eligieron sino simplemente porque se iban a un país juntos, entonces están viviendo bajo el mismo techo, no han negociado un contrato. ¿Qué quiere decir eso? Y les hago acá la aclaración, como que no tomen la palabra contrato como algo que deshumaniza, sino más bien como un pacto, como un convenio, ¿sí?, consensuado. Pero lo que pasa es que no, en definitiva de esto encarguémonos de esto. Yo prefiero estos roles, yo prefiero esto otro. Realmente esta actitud tuya, si la puedes mejorar un poco, mejor. Si no, entonces yo también voy a hacer el esfuerzo por cambiar esto otro. No, nos sentamos en la situación de que esperamos que el otro cambie o que el otro adivine, o actuamos bajo nuestro propio programa matrimonial, conyugal o de convivencia, dando por sentado que el otro tiene claro cómo cumplir lo que yo estoy esperando, ¿sí?, mis necesidades, mis expectativas. Y pues acá la diferencia es que cada uno viene con un contrato individual, que es lo que yo planteo que es lo más frecuente. Todos llegan con su contrato individual a la instancia, pero no llegan realmente con un contrato unificado, un contrato de interacción, un contrato marital, y que les permita un campo operativo, como plantea este autor, justamente de acción, consensuado, donde ambos pueden satisfacer tanto las necesidades conjuntas como las necesidades individuales. Pero ahí es donde vuelvo y digo, con conciencia, es teniendo claro qué es lo que no funciona y que sí. Por eso, por ejemplo, ahí dice conjunta o antagónicamente. Y pues acá básicamente esto es lo que ya abre como las preguntas, observaciones que quieran participar ustedes. En ese contrato que se establece, pues hay niveles de conciencia, y lo ideal, ahí sí ya muy desde mi postura, lo que les digo es como
que la mayoría de cosas estén de manera consciente y expresadas, coloquialmente sobre la mesa, entre las dos personas. Pero realmente donde yo creo que estamos la mayoría, es decir, cuando vamos en el devenir de estas decisiones, es a veces en el consciente y no expresar, más que todo esto. Sí, tengo claro que esto no me gusta del otro, sí tengo claro que, pero no, o sea, no. Ay, no le gusta hablar, cuando llega y, ay, otra vez quiere hablar, hoy vamos a hablar, no puede ser. Entonces, ojo que ahí también hay que un poco mirar los espacios también para construir con la pareja, ¿sí? No se trata ahora de que hacer consciente las cosas, sea que nos pongamos a hablar todos los días en la cena de que vamos a mejorar uno en el contrato, ¿sí? Pero realmente sí creo que está faltando y creo que muchas veces si este proceso, o sea, se tomara con más conciencia, realmente se vería la diferencia. Y les hablaba por último de aceptación, porque justamente un maestro mío hace una diferencia entre estos términos, no me voy a extender en eso, pero muchas veces uno dice, sí, es que yo lo amo como es, yo lo respeto, yo me lo aguanto o me lo aguanto, y realmente se difiere bastante de aceptar, y aceptar era, como les decía antes, un poco esto, viendo estos aspectos que me enamoran, me desenamoran y no me enamoran del otro, ¿los estoy rechazando? ¿O realmente estoy diciendo, no, yo elegí a esta persona y yo puedo con esto? ¿O realmente elegí a esta persona y yo con este defecto no puedo? Y me di cuenta que no puedo, es algo con lo que no puedo convivir y tengo la capacidad de decidir sobre eso, por ejemplo. Pero las otras instancias tienen que ver un poco con resignarse, como lo describían un poco en ese contexto, que les digo un poquito cuál era como el del circuito de la violencia, digamos, es cuando hay un maltrato, digamos, en una relación. En la resignación no hay lucha, o sea, no se lucha contra, en este caso, digamos, el maltrato o contra lo que no estoy de acuerdo o el defecto que no acepto. Y hay sufrimiento, justamente porque eso genera frustración. En el conformismo no hay lucha ni sufrimiento, porque ya más o menos me inmunicé ante la situación. Y en la no aceptación, sí hay una lucha, pero es esta ceguera, estamos hablando, es como, yo puedo ver, digamos, que el maltrato, o sea, realmente es algo que me afecta, pero hago de cuenta que no está pasando, ¿sí? Y hay mucha frustración, o sea, también hay sufrimiento. Y en la aceptación, sí habría lucha, o sea, justamente me doy cuenta de las cosas, o sea, puedo verlas y decido, o sea, decido, rechazo, acepto, esto me sirve o no me sirve, y ahí sí hay una variabilidad de emociones, claro está, en la aceptación. Estos eran como los temas, pues la idea es que abramos el conversatorio, que hagan como uso de este espacio. Yo me quedé un poco en la que dice como los pasos, y en un momento dado dice como la imagen idealizada, ¿no? O sea, este es un tema, pues, creo que importantísimo, y pues me encantó que saliera porque eso es lo que estaba, antes de venir, pues dije, no, el tema es la fascinación, la idealización, y hasta qué punto, pues como qué es lo que hay que hacer para como retomar esa, o sea, no idealizar a la pareja, o como para no proyectar esas cosas que uno quisiera que sí funcionaran, o las cosas que también se proyectan como defectos, o también se proyectan cosas que uno no quiere de uno y simplemente uno las saca y las pone en el otro. Entonces, y ese paso así como de aceptación y ya como de constitución de una pareja madura, a mí me pareció como bueno, pero eso no es tan fácil. y como hacerle entender al otro y uno también entender hasta qué punto está idealizando. ¿Alguien quiere opinar sobre eso?
en el último punto, porque dice separación o constitución de una pareja madura, ahí faltaría, digo yo, la constitución de la pareja inmadura. Entonces, cuando la gente sigue por las razones que tú has dicho, pues, ¿a qué están jugando? ¿Sí? Y otra duda, aprovecho, todo esto no parte del tema religioso. El matrimonio resulta, pues, históricamente, la gente no se casaba al principio, después aparece en la iglesia, el papa y demás, y se casan. Hoy día que existe más liberalidad, más ateísmo o separación de la iglesia, resulta esto. Es una diferencia que me gustaría que me la explicaras. Primero, un poco de lo que estabas diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué me siento así? Me gustaría no sentir, pues decir, él dijo, me gustaría no idealizar al otro. Pero realmente como que no podemos escapar de eso, es decir, el tema es qué haces, o sea, frente a esa idealización, cuando empieza a pasar el enamoramiento, porque pasa, no estoy hablando acá de que se acabe, pero es, ¿sí?, una etapa como tal por la que transitamos. Entonces, pues ahí, si alguien más quiere opinar, un poco yo creo es, no se puede escapar de la idealización. El tema es ¿qué haces frente a esa idealización para hacerla consciente y como de allí? Fácil no es. Fácil no es, y menos cuando de pronto en la instancia de aceptación nos damos cuenta que el otro definitivamente no es la persona con la que en este momento de mi vida quiero seguir construyendo algo. Entonces eso es muy difícil de aceptar. Si se llevan 5 años de novios y ya convivimos 1 y bueno, o es que ya llevamos 5 y entonces nos vamos, pues la idea era casarse y ahora como ya no me caso. Entonces fácil no es, pero un poco lo que diría es como la herramienta sería un poco lo que estaba diciendo, sentarse a pensar en los aspectos del otro y si hay una posibilidad de negociación de esos aspectos, o si realmente los rechazo y no es lo que quiero para mi vida en este momento, o si los voy a aceptar. Perdóname, le respondo un poco a ¿cómo es tu nombre? Rafael. No sé si te respondí un poco, Eduardo. O... Sí, no, igual. Pues creo que tiene un tema como que es extenso. Sí. Y, perdón, me dijiste. Rafael, perdón. Rafael comentaba un poco que no lo traigo acá, pero es importante justamente porque genera polémica y diferentes posturas, pero como está diciendo él, sí, históricamente el matrimonio como tal pues fue creado como una institución religiosa, entonces eso hace, pues tiene todo un impacto a nivel social. Tú decías, y trae todos estos temas donde la última parte que decías que se consolida esta pareja inmadura, tal vez, o sea, por esas tradiciones. Pero pues yo lo que quisiera como decir ahí es que también pasa en las convivencias, o sea, sin el matrimonio, sin la institución, las convivencias inmaduras, digámoslo así. Entonces, no, comparto, y pues los demás dirán qué opinan al respecto, pero comparto que sí tiene un impacto el matrimonio como institución para las conductas sociales que hemos tenido históricamente y que llevan a cierto tipo de construcción de parejas, donde lo que estoy diciendo no se podía conocer al otro. Yo no quise decir que el matrimonio, cualquier religión, fuera inmaduro. O sea, digo que dentro de eso es pareja madura o pareja inmadura, el matrimonio o en cualquier estado. Bueno, eso era un poco como lo que también quería yo. No te entendí como que dijeras que el matrimonio fuera inmaduro, sino que hiciste como la aclaración de que era algo aparte, por eso creado históricamente. Pero sí, a eso mismo estaba refiriéndome de que tanto en convivencia como en matrimonio pues puede haber una pareja que ha construido un vínculo inmaduro. A ver, yo aporto de pronto algo a lo de la idealización. Digamos que hay unas etapas en la relación de pareja. La primera es la conquista. Si se tiene en cuenta la conquista,
hay unos parámetros dentro de esa etapa, que la primera es, digamos, el sexo, la otra es la comunicación, la otra es los detalles. Entonces, cuando se está conquistando, las personas tienen prioridad en esos tres comportamientos: sexo, comunicación y detalles. En esa etapa, digamos que los intereses propios priman, tanto de la mujer como del hombre. Pasa un tiempo y después de la conquista se pasa al enamoramiento. Estando en el enamoramiento, hay una serie de valores que empiezan a tener las personas, y todo eso se da por la comunicación. Estamos comunicándonos y yo conozco del otro y el otro conoce de mí, porque nos contamos qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta, y entonces eso es lo que nos da el punto de partida para pasar a la etapa de enamoramiento. Hay muchas personas que se quedan en la etapa de la conquista, y entonces por eso es que pasan de relaciones sexuales a otra relación sexual y a otra relación sexual, porque están en la conquista. Inclusive en la conquista es donde está una etapa importante, que es el eros, y el eros es toda la parte sexual, es toda la energía, es la etapa en la cual en un día vamos al cielo y aterrizamos al infierno, porque si me contesta el otro la llamada o si me responde el mensaje, estamos felices, pero si no me responde o no me contesta el mensaje, se nos tira el día, ¿sí? O sea, eso es lo que podemos nosotros decir. Entonces, esa fuerza sexual está muy identificada dentro de la conquista. Después se pasa al enamoramiento. Lógicamente tiene que pasar un tiempo, pues ese tiempo sí lo dirá cada pareja, y empezarán a vivir unas experiencias, a vivir y a pasar unos momentos, y eso da pie a que se pase al noviazgo. Lógicamente también en el enamoramiento y en la conquista, los intereses propios son los que priman. Entonces, cuando se pasa al noviazgo, se supone que los intereses propios y los intereses mutuos tendrían que ser iguales, y eso se da mediante la negociación, y ahí es donde empezamos a tener dificultades los seres humanos, porque los seres humanos tenemos dificultad en la manifestación de emociones y tenemos comportamientos inadecuados fundamentados en emociones inadecuadas, porque tenemos unos procesos que se llaman distorsiones de pensamiento o errores cognitivos o simplemente imaginaciones falsas, y eso nos genera sentimientos negativos, y a veces no hablamos con el otro y damos por sentados esos sentimientos negativos, esas imaginaciones, y tenemos comportamientos inadecuados y los problemas se pueden aumentar. Digamos que después de un noviazgo, pues el noviazgo supone que las personas pasen tiempo, como las personas han hablado en la conquista y saben qué es lo que quiere el otro, y en el enamoramiento empiezan a pasar tiempos y empiezan a hacer actividades juntos, y entonces ya en el noviazgo están ya establecidos como pareja, están pasando tiempo, están haciendo muchas actividades, siguen teniendo sexo rico, ¿sí? Entonces después es que se tiene la probabilidad de pasar a la siguiente etapa, que es el compromiso. O digamos que se puede tener la palabra compromiso pensando en que nos casamos de forma católica, nos casamos de manera civil, o nos vamos a convivir, cualquiera que sea el compromiso. Pero de una u otra forma, esa última etapa de compromiso tiene todos los parámetros supremamente interesantes, porque la comunicación juega, las formas de ser de las personas tienen una relevancia supremamente importante en la pareja. Por lo menos cuando
en la diapositiva que sale, cómo yo elijo una persona. Hay un tema muy importante con relación a la codependencia, y es las mujeres que aman a personas que tienen problemas con el alcohol o con las sustancias y se enamoran de las personas, ¿sí? Yo soy psicólogo y yo he tenido consultantes, y hay consultantes mujeres. Una me decía: doctor, ¿por qué será yo me enamoro de todos los hijos? Madre, consigo. O sea, a mí me llegan personas, a mí me llegan hombres chéveres, pero a mí eso no me gusta. A mí me gustan todos los hijos, ¿sí? Todos los que son violentos, todos los que son posesivos, todos los que tienen carácter fuerte, y dentro de esa literatura se llaman fatuos, o sea, son los hombres que miran a los otros por encima del hombro y que son sobraditos, y eso les gusta a las mujeres, a muchas. Yo aprendí que el amor es eso. Entonces muy probablemente la persona que va a llegar a mi vida tiene que celarme, o tiene que golpearme, o tiene que maltratarme, porque esos son los parámetros de una relación que yo conozco, que yo he vivido, y que en muchos momentos se sigue el mismo patrón conductual. Entonces es interesante también tener en cuenta algunos aspectos relacionados con esas vivencias familiares, y algunos aspectos relacionados con esa, digamos, ese triángulo que hay con el enamoramiento, con la conquista, con el enamoramiento, el noviazgo y el compromiso. Inclusive en el compromiso, los intereses mutuos deben primar sobre los intereses personales, y eso es algo bastante complicado, porque es cuando tenemos que ceder, cuando es que tenemos que pensar en el otro, cuando es que tenemos que decir: pues yo no quería ir, pero voy a ir; pues yo no quería hablar con esos amigos suyos, pero voy a estar ahí; pues yo no quería esa comida, pero bueno, vamos. O sea, bueno, son tantas cosas, ¿sí? Inclusive de pronto hay mujeres que pueden decir: pues yo no quería tener sexo como usted quiere, pero de pronto lo acepto. Bueno, hay tantas cosas, y todo eso está mediado por la negociación, y la negociación es un punto supremamente interesante, difícil, álgido y complicado en los seres humanos. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Edwin, muchas gracias por tu aporte. O sea, yo creo que hay varias cosas para lo que decía, como ver esta otra forma de las etapas, que sería, diste la conquista, el noviazgo y el compromiso, ¿sí? Por ejemplo, esta otra parte de las vivencias familiares. La idea es que el tema de contrato es extenso, da para otro encuentro, pero ahí entra justamente este tipo de cosas. También la negociación de cómo la crianza de los hijos, ¿sí? De el trato con las otras familias. Entonces, por eso creo que también lo que le estaba diciendo es muy importante. Bueno, ¿quién sigue? Él está primero y ya llegó. Gracias. Bueno, no soy psicólogo, así que no puedo como mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Sin embargo, pienso que el matrimonio no podemos pensar simplemente que vino a formalizarse con la iglesia, y cuando hablamos muchas veces nos colocamos en la posición de el mundo occidental. Cuando uno va a vivir al mundo oriental, entiende un poco más cuando Eric Fromm dice que el amor es una decisión, y encuentra uno, cuando elige, encuentra en Oriente que las parejas no se eligen, la eligen los papás, y de igual forma ellos conforman el matrimonio, ¿no? Entonces dentro de eso podemos darnos cuenta que de pronto no siempre las cosas van de acuerdo con los sentimientos, las cosas también tienen que ir de acuerdo con los principios. Y es ahí donde muchas veces uno entra a pelear, y la pelea de pronto no es con el otro, sino es una pelea interna de mis principios con mis sentimientos, de las cosas que me está haciendo sentir el otro, de pronto lo que decían: no quiero seguirme enamorando de las personas violentas, pero
me dejo llevar más por mis sentimientos que realmente por lo que me conviene, ¿no? Entonces es más como esa reflexión de realmente quién soy, qué quiero ser, qué me conviene, y aprender a uno a renunciar a la parte más de esas emociones y dejarme llevar por esas emociones y comenzar a tomar la decisión de moverse por esos principios. Yo creo que es muy valioso el aporte de, ¿cómo te llamas? Héctor Miguel, porque sí creo que da para pensar mucho justamente este conflicto que se genera a veces entre principios y emociones y qué postura toma cada persona frente a eso. Excelente noche, soy Leonardo. Quiero llevar el conversatorio de lo profesional o de las opiniones a lo personal. Cuento con que de lo que voy a decir ninguno de ustedes puede decir nada cuando salgan. Eso es la diferencia que había ahí entre pacto y acuerdo o convenio. Yo aprendí tarde en la vida que era un pacto, y un pacto es un convenio que no se puede romper, es indisoluble. Como moción de aclaración quiero decir que el matrimonio no existe desde que vino Jesucristo o desde esta era, sino que existió desde siempre. Adán y Eva tenían un compromiso diferente, lo que pasa es que no había el ritual. Abraham era monógamo y su esposa igualmente, y vivieron casados toda la vida dando excelente ejemplo, y así otras personas de la historia. Pero voy a esto. Pienso que lo que verdaderamente puede enriquecer, además de la parte teórica, experiencial con otros, es lo que nos ha sucedido. Por eso quiero compartirlo con ustedes. Yo me novié en tercer semestre con una psicóloga de los Andes, y cuando nos graduamos, pues nos casamos. Y nos casamos enamorados, tuvimos 3 hijos, y por un descuido total del compromiso, terminamos divorciándonos hace 20 años. Cada uno cogió su camino, y creímos que lo íbamos a poder hacer con otra persona. Yo respeto a los que lo han podido hacer en sus segundos, pero respeto mucho más y me complace que cuando Claudia preguntó si había parejas, pues la mitad como que son parejas, Dios mío, cosa que me encanta. Y es mi experiencia, yo no estoy generalizando, yo no estoy hablando desde lo académico ni desde lo profesional, estoy hablando desde lo personal. Hoy tuvo lugar un evento maravilloso en mi vida. Es que hoy está de cumpleaños mi segunda hija, o nuestra segunda, yo tuve hijos solamente con ella. Y los hijos decidieron que este año van a celebrar los cumpleaños por primera vez en familia, o sea, los 3 hermanos, el papá y la mamá. Para mí es una sensación absolutamente impresionante, porque 20 años después, ninguno la ha hecho. O sea, ninguno, ni ella ni yo, tenemos un matrimonio estable, y desde mi perspectiva, el ideal, independientemente de los pensamientos filosóficos, religiosos o psicológicos, ella es psicóloga, 2 hijos psicólogos, pues rodeado de psicólogos. El ideal, yo sí creo que es quedarse con la pareja, el ideal sí es construir. Para mí ha sido un costo enorme, desde la perspectiva del macho, ahora no, pero antes, en los 30, en los 40, me sentía hiper mega play porque conquistaba mujeres y porque tenía experiencias, y bueno, me volví a casar, me volví a divorciar. Pero quiero compartir también esto para terminar, y es que en una reunión del colegio, estoy en San Bartolomé de la Merced, estábamos 10, de los 10, 8 casados con su primera esposa y 2 divorciados. Entonces yo aproveché para preguntarle la clave del éxito, y me encontré con que las respuestas estaban centradas en ese arreglo, en ese acuerdo, más que un pacto, el acuerdo, es decir, cómo vamos a hacer tal y tal y tal. Entonces yo recordé que yo hice un arreglo con ella, con mi ex esposa, pero nosotros hicimos un arreglo alrededor de cosas importantes, pero no de lo esencial. Nosotros no tuvimos nunca un problema económico. Después de divorciados seguíamos compartiendo dinero en la cuenta bancaria, eso fue excelente.
con los hijos. Nunca tuvimos un problema de desacuerdos en la educación de los hijos, pero se nos olvidó en lo que éramos nosotros. Entonces una de las parejas del colegio dio un ejemplo diciendo lo siguiente, y fue esto. Ella dijo, mi esposo, nuestro compañero, juega fútbol 3 veces a la semana desde que éramos novios y hasta esta semana y siempre. Nosotros hicimos el contrato y el convenio de que yo siempre la acompañaría. Y no me gustaba del todo, pero me fascina porque me parece que eso construyó. Nosotros hicimos que entonces cada uno empieza a contar. Y quiero cerrar diciendo, realmente, pues yo busco mi felicidad, tengo a Dios en mi corazón, ahora con lo que está pasando pues me parece emocionante, tengo una excelente relación con mis hijos, soy feliz. Pero el ideal debe ser construir una relación que dure toda la vida, por el bien de los hijos, por el bien de la sociedad, pero también por el bien del individuo y de la pareja. Felicitaciones a los casados. Que este tema de permanencia es bastante importante, porque justamente es a qué costo, o sea, preguntas, digo yo, a qué costo esa permanencia, ¿sí? Sí, lo que decíamos, si consolida una pareja inmadura, entonces. Y otra diferenciación que quería hacer ahí es también esto de los sistemas también. Muchas veces el sistema de los hijos, el sistema de la pareja y todo eso, se descuida uno y otro. Entonces llegan los hijos y todo es en función de los hijos y el devenir de la vida se hace. Y la pareja y el vínculo como tal, ese sistema como tal, se descuidó. Entonces me parece importante. Buenas noches, mi nombre es Héctor José, casado, una relación de muchos años, muchos altibajos y estamos. Considero que hay unos factores, unas variables, uno le puede llamar, que son críticos en la relación. Primero el punto, lo que estaban diciendo, lo que han dicho, la parte emocional de cada uno. Muchas veces hay mucha desigualdad porque uno es todavía muy loquito, por decirlo de alguna forma, y el otro ya está más estable, o viceversa, o ambos son loquitos. Entonces, pues las cosas, yo creo que ese es un punto clave, la parte emocional. Y hay otra serie de factores, como dicen, yo soy yo en mis circunstancias, decía por ahí alguien, que contribuyen mucho. Y lo que han dicho acá, y lo que siempre he leído y he tratado de practicar, es la comunicación, porque el chiste es que ¿qué es lo que uno hace con la pareja? Es hablar. Y si uno no habla, pues la relación es muy difícil, porque está todos los supuestos, todo lo que han explicado los psicólogos, de que cada quien piensa y pensamos, pero no comunicamos. Entonces eso hace, y ahí hay reglas para mejorar la comunicación. Otra parte que he visto en los matrimonios es de que se halla la costumbre. Entonces como que, bueno, sí, pero es que si yo rompo, que si yo esto, como que el costo social y el que dirán y toda la gente muchas veces sigue dentro de eso. Pero hay la otra parte, y un artículo que me llegó muy interesante, el volverse a enamorar de su pareja. Sí, el dicho que decíamos por allá en Boyacá, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí. Entonces como que uno trata de más bien de reconstruir. Ok, sí, yo sé que eres lo peor, pero bueno, a mí otra vez intenté sí, por parte y parte. Sí. Entonces esa experiencia muchas veces como que a la larga dice, bueno, sí, es muy malo, pero como que sí. Entonces ahí hay como ese vínculo que uno dice, bueno, yo como que me comprometí a aguantar, así, aguantar, pero a la larga da mucho más beneficios, ¿sí? Porque ya se llega ya más a una madurez, ya se llega a, oye, ¿verdad? Como que sí vale la pena, tú tenías algo interesante, y como que hasta ahora sí tienes los ojos bonitos, ¿sí? Antes, entonces,
esa serie, yo digo que esa serie de intercambios de experiencias y sobre todo, si uno le llega el artículo y si a ver, no lo puedo facilitar, el volver a enamorarse de, en lugar de uno estar buscando N parejas, ¿sí? Porque el proceso es más o menos siempre lo mismo. Al comienzo muy divertido, muy chévere, y vuelve y vuelve. Ya, Dios, no, ya este cuento me lo sé, entonces me voy. ¿Sí? Entonces, eso es una parte inmadura, yo creo que parte de uno. Pero bueno, esto es construcción y no es nada fácil. Acá hay dos cosas: el carácter dinámico de la pareja, es decir, justamente, él repitió varias veces construir, se trata de construir y a veces se nos olvida que eso es día a día y haciéndolo con conciencia. Y un poco, yo les plantearía ahí que justamente permitir encuentros y desencuentros, eso es parte de la dinámica. No es que siempre vamos a estar así felices y entonces si hubo una crisis o realmente la rutina me invadió, la costumbre, me siento así. Muchas veces lo que tendemos las personas es decir, no, se acabó, no, esto ya no. ¿Por qué? Un poco eso, un poco lo de las etapas que decía también el compañero, donde uno quiere quedarse en el eterno enamoramiento y en el eterno éxtasis. Y sí se está dando un poco, les comento ahí entre lo que hablamos con mis colegas, una tendencia, paso el enamoramiento, llego hasta ahí lo divertido, voy y busco otra pareja porque ya empezó la rutina, ya empezó lo aburrido, ya empecé a darme cuenta de los defectos. Entonces creo que es un tema a tener en cuenta esto de que es dinámico y que hay que construir día a día. A mí me llamó mucho la atención la dicotomía que planteabas entre sentir y tener conciencia. Yo tampoco soy psicólogo, pero estoy casado con una psicóloga de los Andes que todavía me ha durado y tenemos muchísimos años, tantos que me da pena decirlo porque me ponen en una posición de viejo. Cuando estábamos jóvenes, y ustedes aquí pues la mayoría no lo vivieron, lo que era era tener una compañera, o viceversa también, compañero, rubio, de ojos azules, porque traía en esa época la historia de que la gente rubia y de ojos azules era como de mucho más alcurnia. Eso viene desde los españoles, que tenía más categoría, el que no se parecía tanto a los indios. Y yo me enamoré de una negrita indígena. Y mi pensamiento es, o le doy gusto a mi familia y a mis amigos, que eso es pensar, o le hago caso a lo que yo siento. Y le hice caso a lo que sentía. Pero eso de pensar muchas veces, y me salto un poco de años ahorita, más de la mitad de mis amigos tienen esposas 20 años menores. O sea, porque pues me relaciono con gente que tiene algún poder económico y pues obviamente cuando ya la esposa ya no funciona mucho y encuentro una más bonita y yo las miro y digo, así son lindas, ¿no? O sea, hombres de 60 años con mujeres de 35, 40 en esto. Entonces ahí vuelvo a pensar, o yo pienso o siento. Entonces lo que quería compartir es que yo creo que uno debe sentir más que pensar, y el sentimiento no es una cosa gratis, no es que yo siento por mi mujer amor porque pues es que yo soy bueno, no es así, no, sino porque uno crece y lo que tú decías, va uno encontrando otras mujeres en la misma y viceversa, creo yo. Entonces ahí está el secreto, no tanto de ver a ver si lo que yo encuentro es mejor en otro lado, sino cómo crecen juntos, y ahí sí. Bueno, eso es lo que quería. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Yo quería decir una cosa. Ay, no. Gracias, buenas noches. A mí me llamó mucho la atención algo que dijo alguien aquí, quería como profundizar en eso, porque lo vi en carne propia hace poco. Yo me casé con una niña de 18 años menor que yo, llevo un año de divorciado, fue una situación muy complicada este año, y hablaba de los hijos, todos los hijos muy chiquitos.
Entonces, ¿hasta dónde la decisión de romper una relación va en perjuicio de los niños o va en beneficio? Yo dudé, pero absolutamente mucho tiempo, yo qué hacía mis hijos, y solamente cuando una persona me dijo, mire, los hijos no son ustedes, son parte de usted. Usted tiene que vivir su vida feliz, y si usted es infeliz, pues esa infelicidad la va a reflejar en la relación con sus hijos. Eso es pésimo. No sé, eso era lo que es. ¿Pero qué opinas del comentario de...? ¿Qué opino? Pues justamente también lo mismo, el divorcio o la separación depende de las condiciones, porque el divorcio, tuvimos toda una conferencia solamente de divorcio como a nivel legal, que implicaba, mejor dicho, pues realmente es bastante tortuoso, ¿sí? Diferente, igual a separarse sin que haya este contrato legal, pasa un poco, pero respecto a cuando hay hijos o no hay hijos, ¿sí? Yo lo que sugeriría es pensar en los sistemas, lo que estoy diciendo. No me parece que se deba poner el sistema de los hijos sobre el sistema individual, ¿sí? Ni viceversa. Creo que hay que pensar en los costos y beneficios en ambos sistemas, ¿sí? A nivel individual, ¿qué va a pasar conmigo si sigo en esto por mis hijos, ¿cierto? Pero esto. Y a nivel de mis hijos, ¿qué puede ser beneficioso? Es el eterno dilema de no nos separamos porque mis hijos van a sufrir, y tengo amigos cercanos que como, ojalá mis papás se hubieran separado porque me han hecho mucho daño todos los días conviviendo con ellos en esta relación tan disfuncional, ¿sí? Y por otro lado, ojalá mis papás nunca se hubieran separado, ¿sí? Porque no los puedo ver, porque no están presentes, porque... Entonces me parece que hay que analizarlo desde los sistemas, todos los sistemas, no hay que descuidarlos ni poner. Buenas noches. Respecto a lo de los hijos, no tengo hijos, pero pienso que hay algo importante, y lo digo desde mi experiencia como psicóloga y trabajo con familias 90% disfuncionales. Creo que hay algo que dejar claro, y que lo hablábamos de pronto cuando intervino el señor, es que cuando yo construyo una relación de pareja, y en el caso de que haya una separación, debe quedar claro que quien se separa es la pareja, ¿sí? Y que debo dejarle también claro a mis hijos que esa relación padre-hijo, madre-hija no se va a separar, ¿sí? Que también depende qué tipo de relación yo voy a construir con mis hijos después de una separación, que ahí es donde viene como el error. Entonces yo... supongamos, el mayor porcentaje de los hijos quedan con la mamá y la relación con el padre se vuelve un poco distante, porque pues la mamá tiene la custodia y convive, digámoslo, de lunes a viernes, con el papá solamente comparte fines de semana. Entonces se vuelve una relación totalmente diferente entre la mamá, hijo y padre-hijo. Entonces yo creo que más que me separo o sigo viviendo con mi esposa o con ella, para que mis hijos tengan ese modelo de familia, pero también tengo que evaluar qué modelo de familia estoy dándole a mis hijos. Hablamos de que a veces la relación es disfuncional, o yo soy disfuncional dentro de una relación de pareja por los modelos que he tenido. Pero siempre cuando una mujer ha sido maltratada y sigue en esa relación de pareja, y es por mis hijos, ¿sí? Si es de estrato bajo, entonces es por la dependencia económica, ¿sí? Entonces yo no puedo separarme porque yo no puedo sostener un hogar, ¿sí? O si es de estrato alto, entonces yo no puedo separarme por todo a nivel social, todos los cambios y todo las críticas o cómo se ve desde afuera una separación. Pero estoy pensando en mí, a pesar de que en mi discurso digo por mis hijos, no. Y a veces es mucho más difícil la dependencia afectiva que la misma dependencia económica. Entonces siempre en el discurso, y la disculpa va a ser los hijos, pero hay algún miedo y el temor a enfrentar no una soledad, porque finalmente hemos empezado un camino solos, sino es a cómo voy a
a responder ante una pregunta de qué pasó en su matrimonio, fracasó en su matrimonio, que ese es como el miedo también grande que tenemos ante una eventual separación. Van a decir que fracasé, van a decir que no pude, van a decir que de pronto la falla fue mía porque él tiene ahorita otra esposa. Entonces son como muchos imaginarios sociales que intervienen pues para tomar decisiones como esta. Eso en cuanto a los hijos y esa pregunta de qué se hace. Lo otro en cuanto ya a la relación de pareja. Yo creo que hay algo importante que se debe tener en cuenta y son las expectativas que cada uno tenga. O sea, el conflicto llega cuando yo ya digo, esto no era lo que yo esperaba, ¿sí? Siempre cuando estamos en la etapa de enamoramiento, finalmente todo es seducción, ¿sí? Y por eso decimos que jamás nos mostramos como realmente somos, porque si nos mostráramos, pues tal vez no terminaríamos en un matrimonio, en otro tipo de relación. Entonces cuando estamos en esa etapa de conquista, yo realmente le estoy diciendo tal vez a esa persona quiero que veas esto en mí, ¿sí? Pero cuando yo ya empiezo una relación de convivencia, de matrimonio, ni siquiera le digo, ¿sí? Esto es lo que yo ya soy, sino que me empiezo a mostrar como realmente soy. Y el conflicto es que esa pareja o ese hombre o esa mujer no cumplió con lo que yo esperaba, porque siempre, a pesar de que estoy construyendo una relación de pareja, desafortunadamente pienso en mí de manera positiva pero también de manera negativa. Entonces no satisface mis necesidades o sobre todo mis intereses. Entonces primero mis intereses individuales y después los de pareja. Y si no hemos tenido buenos modelos de negociación, no vamos a poder pues lograr una relación sana, porque siempre voy a estar para mi lado, y si cedo ante la otra persona, estoy tal vez siendo sumiso o algo así. Entonces, y más ahora con todo este cuento de que la mujer ya hemos adquirido cierta independencia en una relación de pareja, entonces eso marca muchas cosas. Si yo cedo en esto, entonces ¿qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué va a decir mi propia familia? Entonces todo tiene que ver en cuanto a los intereses que tenga cada persona. Y tercer apunte, hay algo muy importante que lo leí en un libro que habla no solamente de las relaciones de pareja, sino de cualquier tipo de relación que cualquier persona pueda establecer. Hay tres cosas muy importantes, ¿sí? Que cuando yo conozco a una persona, amigo, pareja, compañero de trabajo, tengo tres opciones, ¿sí? Acepto. Entonces esa persona o mi esposo es desordenado, bueno, y lo conocí así desde novio y ahora es mi esposo y es así. Entonces yo debo aceptar, ¿sí?, que esa persona es desordenada. Segundo, puedo sugerir, más no exigir, porque el problema está en que siempre estamos exigiendo. Es que yo quiero que se haga así. Resulta que cuando empezamos a exigir se convierte en la cantaleta, y finalmente con la cantaleta lo que logramos es una actitud negativa de la otra persona. Les hablaba de que es importante sugerir, más no tratar de imponer. Y la tercera es aislar, ¿sí? Entonces, yo ya he aceptado que es desordenado, yo ya le he sugerido cómo puede cambiar esos hábitos, pero definitivamente no logro buenos resultados, puede que haya mejorado. Y cuando yo digo aislar, ¿sí?, o es que tomo decisiones, o contrato a alguien para que se encargue del orden de la casa y no me tenga que enojar yo o molestar con mi pareja, ¿sí?, o lo hago yo sola, pero pues con aceptación y de buena manera, o con los amigos. Si yo sé que mi amigo que le gusta tomar mucho trago, acepto porque a pesar de que tiene cosas negativas, lo quiero por otras. Entonces le gusta tomar mucho trago y tal vez forma a pelear cuando se emborracha. Sugiero, entonces debería tomar menos, mira que pasa esto y esto. Pero si definitivamente mi amigo por ningún motivo cambió, lo aíslo. Entonces yo sé que con ese amigo tal vez no me puedo ir a tomar, porque podemos terminar el problema. Entonces a esos planes realmente no lo puedo invitar. Entonces son tres cosas bien importantes. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta respecto a lo que decía él. Decía que una de sus pacientes siempre encontraba parejas que la maltrataban, que le daban siempre de lo mismo. Viendo el cuadro que tienes tú ahí,
recordé que algún psicólogo decía que uno escoge desde la oscuridad, uno escoge sin ver. Uno coge un curso para aprender a manejar, para aprender Excel, etc. Pero para amar no. Entonces, si escogemos sin formación, podemos escoger, dicen los psicólogos a veces, creo que uno escoge por los faltantes de la familia o algo así. Entonces, que si mi papá me pegaba, entonces busco a alguien que me haga lo mismo. Entonces, si uno no tiene una orientación, casi nadie la tiene hasta que ya llegó el momento de la crisis, ¿cómo escoger bien? Escogemos a la persona que no es y creemos que podemos en el camino arreglar las cosas y no tiene por qué darse así, porque si escogimos desde la oscuridad, pues seguimos a ciegas. Esa es una cosa. Y otra, hablamos de parejas separadas o no separadas, pero yo me pregunto, ¿el ser humano tiene necesariamente que vivir en pareja? Porque también puede existir una segunda o tercera línea de gente que vive sola y vive bien. Sí. Muy interesante lo que estás planteando, porque el otro día comentábamos varias frases que ya son recurrentes, como no, pero amigos míos, no, pero yo ya no me pongo pareja porque eso es muy complicado y lleva para confusiones, o yo estoy mejor así, me siento mejor estando sin pareja. Entonces creo que es válido preguntarse, o sea, me parece que no es el único camino realmente en elegir pareja. Entonces es válido preguntarse eso. Un poco del otro lado de lo que estabas diciendo, una cosa que me queda para compartirles es: uno tiene que estar bien consigo mismo para poder elegir a otro. Si uno no está bien consigo mismo, no puede elegir a otro con conciencia. Y también de lo que estabas diciendo, comparto, sí, tampoco es como que tengamos el camino preparado, digo, es decir, que uno elige un poco a ciegas, es decir, porque generalmente elegimos desde el enamoramiento, entonces elegimos a ciegas. La idea, yo ahí retomaría un poco lo que decía el otro compañero de pensar y sentir, ¿sí? Esto es que uno pueda pensar sobre el amor. O sea, ya después de que, depende de la decisión, digo, si eligió casarse o eso, pero elegiste de alguna manera, si sea un novio, ¿sí? Pensar, o sea, y aunque no parezca, o sea, más allá de los psicólogos, digo, la capacidad de autorreflexión no es algo muy común en nuestros individuos y en las sociedades. Menos con la sociedad que tenemos, porque es de un devenir y de una inmediatez y de un consumo. Entonces no es que nosotros nos tengamos a pensar cada cosa que hagamos. Y tampoco creo que sea lo que hablaba un poco allá, esto de comunicarse es muy importante, pero lo que les decía, no se puede ir al otro lado donde nos pasa a veces un poquito a los psicólogos, por ahí los novios se quejan, ¿no? Tienen la necesidad de hablar 21.000 palabras al día. El hombre con 5.000 tiene y le sobra. Entonces, por eso ese tipo de relaciones ahí de buena voluntad, yo tengo mucho interés, quiero construir y todo, no se ve en las poblaciones etarias. Si nosotros averiguamos hombres de 25 años, todos están felizmente casados, tienen proyectos, tienen metas. El hombre de 45 años se divorció, ya están 10 por 2 o algo así. Hay más divorciados que en el caso de San Bartolomé de la Merced. Entonces fíjense, esas cosas son propias de la edad, ¿no? Digamos, no son los muchachos los que están dispuestos a divorciarse, son los mayores que están hastiados y se divorcian. Pero fuera de eso hay otras cosas. Estamos hablando de que es el interés de cada uno. No, lo que pasa es que en este mundo de competencia, pues los otros seres cuentan. Lo que libera a la pareja que está en la casa no lo libera distinto y de una manera mejor en la compañera de trabajo. Entonces, ese asunto de que uno tiene que fijarse en otras personas es indispensable, es obligatorio. Y eso es así. Por eso yo me entusiasmo con mi compañera y mi compañera se entusiasma conmigo y tienen un marido maravilloso y yo tengo una mujer maravillosa, pero nos gustamos y esas cosas pasan, es como la química. Entonces no es tanto que, a mí se me olvidó el compromiso que tengo hoy con mi mujer. El compromiso es emocional, no, es que me dejé llevar por lo que tengo por dentro, la química, me impuso su ley.
Entonces, por eso las infidelidades estarán toda la vida. ¿Y con quién es infiel el hombre? Pues con las mujeres, y las mujeres con los hombres. Entonces, por eso, digamos, uno no puede como pretender que vaya a haber un éxito, sino que eso es mezclado, y a veces pues, uno puede retomar la relación con una pareja que antes se había perdido y dice, esto es ideal, esta parte de la pareja mía es formidable. Entonces yo pongo sobre la mesa esas cosas porque me parece que siempre que se habla en psiquiatría y en psicología se olvida un poco de que la vida es así, la vida es un poco eso. Gracias por tu aporte. Muy importante lo del correlato neuroquímico, justamente, porque el enamoramiento es clarísimo, que la dopamina, por eso es una descarga impresionante. Y también, retomando también lo que decías, ¿me recuerdas tu nombre? Marta. Ricardo y Marta, sí. Es que recordé lo de Marta también porque en esto de la codependencia, una de las autoras que estaba ahí, que se llama Patricia Pavón, tiene un libro que se llama Amores Tóxicos y es muy interesante porque hace todo el correlato neuroquímico de lo que también significa ser codependiente, o sea, también qué está pasando a nivel cerebral cuando uno siente que no es capaz de separarse de alguien, cuando se deja maltratar, cuando una serie de cosas. Entonces creo que no hay que dejar de lado ese tema. ¿Quién sigue? No sé, ¿sabía alguien antes? O si no, la tomo. Dale con María Luz. Y otra cosa que recordé ahí, éxito y fracaso han nombrado. Y creo que esas palabras son claves porque tiene que ver con el significado que le damos, por ejemplo, al divorcio y al éxito en una pareja. Y lo que yo insisto es que no necesariamente es así. Es un devenir, es un construir y tiene que haber crisis, encuentros, desencuentros. Sí, somos tan perfeccionistas que no permitimos eso. Frustración. Sí, bueno, yo creo que hay que retomar el tema de la construcción y si bien es importantísimo no perder de vista permanentemente las emociones desde la parte neurológica, yo sí creo que para construir una relación hay que tener desde el principio como unas metas. Yo creo que en la medida en que uno tenga metas, en esa medida uno va construyendo. Yo estuve casada 18 años, primero, 3 hijos, nos separamos, todo, como dice Sorba el griego, de full catástrofe, y a los 5 años nos volvimos a juntar. Y hoy día seguimos con 4 nietos ya. Y realmente una de las cosas que nos permitió volver es como que las metas que nos habíamos planteado desde el principio estaban ahí. Sí es importante renovar la pareja, toda esa cuestión, en fin. Sin embargo, la renovación no tiene sentido si no hay unas metas comunes. Y es una de las cosas que me parece a mí, que a veces en la premura de establecer la relación se olvida. Quiero también retomar un poco una pregunta de alguien que si siempre hay que estar en pareja. No, yo crecí con unas mujeres que desde que yo nací las oí decir: yo no me quiero casar, ni quiero tener un tipo encima diciéndome lo que tengo que hacer o cómo gastar mi plata. Y estos eran mujeres que estaban en 1930. Bueno, yo no nací en 1930. Pero una vez explico. Un poquito después. Pero ellas desde 1930, cuando se suponía que la mujer lo único que quería era casarse, clarísimamente decidieron: eso no es lo que yo quiero.
y la una tiene 90 años y sigue muy bien, sola. Pues no ha tenido sus relaciones, pero lo que es no se deja mandar de un hombre. Y eso hace, es decir, esas son metas que uno se establece desde el principio. Y me parece a mí que si uno lo que hace es lanzarse a la relación por el enamoramiento y por la parte sexual, sin una meta, pues termina saltando de cama en cama. Ahora, hay gente que le fascina el saltar de cama en cama. Yo personalmente creo, yo soy psicóloga, llevo más de 30 años trabajando con niños y familia, y a mí me parece que eso de estar saltando de cama en cama lo que ha hecho es hacer que las personas pierdan una gran estabilidad. Pueden pasar sabrosísimo por un rato, pero terminan con una gran sensación de vacío y necesariamente tienen que estar buscando pareja, lo cual también deja mucho que desear de la persona. Si está todo el tiempo buscando pareja, pues se está perdiendo la posibilidad de estar sola. Es una cosa muy buena, tener unos espacios. Entonces, pues, eso por un lado. Por otro lado, también quería como comentar un poco lo de los sistemas de familias cuando hay una separación y un divorcio. Es muy importante que los sistemas de mamá e hijos, papá e hijos se fortalezcan y se alimenten, lo mismo que el sistema de la persona, de él o ella individual, pero también es muy importante fortalecer el sistema de los hijos. Muchísimas veces lo que yo he visto en mi práctica personal es ese juego tan horrible que se presenta entre la pelea del hombre y la mujer a través de los hijos, y generalmente terminan perdiendo los hijos, son ellos los que terminan perdiendo. Entonces, no solamente es pensar en el sistema mismo, sino en que uno sí, de papá y mamá, tiene una responsabilidad con esos hijos, y que uno no puede, y en eso sí yo soy absolutamente vertical, uno no puede hacerle la vida imposible a los hijos por pegotearse al señor Valentín. No puede, y desafortunadamente lo hacen mucho. Entonces es algo como que también tiene que ver como con las metas de vida, porque si el hecho de tener hijos, aun cuando estén separados, no tiene una meta concreta, por eso se puede jugar al ping-pong con los hijos. Sobre lo primero, solo quiero decir que esto de las metas estaría incluido en el contrato que estamos diciendo, justamente. Y digamos, yo he visto situaciones donde realmente parejas tuvieron meta en común al principio, y hubo un momento de la vida en que ya no tenían ninguna meta en común, y luego volvieron a tener otra meta en común, ¿sí? Pero es cuestión de ver estas cosas. Y esto del contrato, o sea, por ahí decían que la idea es estar recontratando. En esto está, no es que hoy, 2012, me casé, así no será, pues, más que eso, y me senté, me llevé esto y dije, bueno, hablemos un poquito de yo qué espero de ti, tú qué esperas de mí, qué metas tenemos, una serie de aspectos que son muchos, de familiares, crianza, todo eso. Pero a los 2 años todos vamos cambiando día a día. No estamos diciendo que va a ser una persona supremamente diferente, pero la pareja también, y el individuo va cambiando. Y si uno no recontrata y se quedó con las metas y con los defectos y con las cualidades y con las expectativas de hace 10 años, seguramente no van a estar funcionando en el contrato actual que no han establecido para tenerlo. Llegué tarde, me perdí de la charla
pero tengo una experiencia personal que la quiero expresar. No aconsejo la separación, porque es un desgaste emocional. Uno tiene que hacer convenios con la pareja, tiene que tener psicología emocional. Yo soy administradora de empresa, no psicóloga. Y lo digo por experiencia porque ya llevo 4 matrimonios. Sí, es cierto. Ya llevo 4 y yo creo que voy para el quinto. Estoy de novia hace 10 meses con un hombre maravilloso. Y bueno, pero es que yo soy súper hiperactivo y pobrecito me aguanta todo. Pero de verdad, las relaciones de pareja son como una planta. Hay que rociarla toda la matica todos los días, tanto el uno como el otro. Porque cuando una pareja se separa, de pronto el Señor dice, pero si esto era muy bueno, mentiras. Él juraba que estaba contenta la esposa y no, o viceversa. Y lo digo por experiencia, ya llevo 4, todos me aman hasta el muerto. Yo me caso a los 16 años, la primera vez. Estudio cuando ya tengo mis 4 hijos en los Andes, varios el bachillerato. Y la experiencia de verdad que puedo decir es los que están en pareja, cuiden la pareja. Y además la delicia es estar en pareja, pues por eso. A mi edad me llama la atención, yo tengo 29 años, a mi edad me llama la atención que he escuchado varias personas, lo mismo, no serán todas, que hablan, o sea, pasando por el divorcio o esto, de preferir la permanencia con la pareja. Y cuando estaba en la feria del libro que acaba de pasar, buscando entre los libros ahí, encontré un libro de un compatriota nuestro, antioqueño, no recuerdo el nombre ahorita, pero es Isaza el apellido, me parece que es Jorge, y se llama Matrimonio Imperfecto pero Feliz. Y decía yo, y el libro costaba 5.000 pesos, decía, y lo empecé a leer, y lo que quería compartirles ahí de lo que estaba diciendo en la intervención es que el Señor empieza diciendo, soy divorciado, ¿sí? Pero este libro lo escribo para que los demás no se separen. Entonces es muy interesante, porque realmente empieza a contar cómo ve todo lo que no funcionó, si funcionó, bueno, pero que apuntan a la permanencia. Entonces me llama la atención eso. Aló. No se vayan. Vean que les conviene. No, de lo último que escucho, recuerdo una frase que dice por ahí que hay que casarse bien y continuamente. Dice, voy a tomar algunas cosas de las que han compartido, me han parecido muy interesantes y muy divertidas, tan interesantes que acabamos con la boletería hoy. Mire eso, el tema es tan interesante que nos ha hecho venir aquí a cuestionar y a escuchar otros pensamientos respecto al mismo tema. Hay un par de fuerzas que juegan un papel importante en estas relaciones humanas. Lo que son los sentimientos y lo que es la razón. Entonces se citaron un par de frases y yo quiero retomarlas. Alguien decía, pienso, luego existo. Y he oído a otros que dicen, siento, luego insisto. Eso traduce que son dinamita ese par de fuerzas. Una muy asentada como para que planeemos las cosas, le pongamos como claridad al compromiso, y la otra que es una locura, porque es el sentimiento que a veces no tiene límites y se desborda, y que es fascinante también porque hace parte de esa creación colectiva de la relación de pareja. Me gusta también cuando hablaste un momento de algo que es 1 más 1 son 3. Sí, es la consideración de quién soy yo, quién es la pareja y quién es la relación.
Entonces, si no miramos eso, si no miramos esa parte, yo creo que nos quedamos solo un poco en la mirada enamorada de quiénes somos los dos, pero no miramos la otra parte que es muy interesante, que tiene que ver un poco más con la razón y con la planeación de, bueno, qué es lo que está pasando aquí, cuál es el sistema que está funcionando en este momento y que seguramente va a ser diferente al que va a estar funcionando en un mes, 2 meses, por la misma dinámica de lo que somos, personas cambiantes continuamente. También hablábamos de las etapas. Es que seguramente ustedes lo habrán comprobado que cuando están enamorados en esa etapa, todo el mundo le dice, ¡ah! ¿Cómo le brillan los ojos? ¡Qué bonita piel tiene ahorita! Oiga, lo veo hasta más delgadito. Está muy chusco, muy chusca, pues. ¿Verdad? Con lo que decía el amigo psiquiatra, tiene que ver con eso, con una reacción bioquímica muy interesante que hace que nos preparemos para algo que la naturaleza también tiene proyectado, y es, póngase más hermoso, porque la parte de la cópula y la procreación están ahí insertos en esta relación. Entonces, por eso todos esos cambios tan hermosos. Incluso se dice que el amor adelgaza, embellece, ennoblece y endurece. Bueno, y hasta le han puesto medidas. Dicen que esta etapa puede durar hasta 3 años. Hay algunos estudios recientes que le ponen hasta cifras. Yo a veces dudo de eso porque es tan difícil definir todo lo que tiene que ver con el tema del amor como lo es difícil definir lo que tiene que ver con el arte o con otros conceptos que son muy complejos y no se pueden definir en 2 o 3 palabras. Y la otra etapa, entonces, el enamoramiento es el coqueteo del enamoramiento y lo que se llama el amor verdadero, el amor que hasta en las canciones hay. Este es el amor, etcétera, etcétera. Un amor maduro, consolidado, que simplemente pone en presente más el aspecto racional, el de pienso y bueno, sigo pensando a ver cómo es que vamos a hacer esto para que salga bien. Otro aspecto que me parece importante destacar aquí es, hay mucho material en psicología sobre los juegos psicológicos. ¿Cuál es el juego que estamos jugando cuando queremos entrar en una relación de pareja, sea para efectos de convivencia o de otro tipo de contrato, pues, de convenio? Porque traemos muchos juegos, que es lo que queremos. A veces, muchos matrimonios, y yo disiento un poco con aquello de que uno tendría que mantener el matrimonio, hay veces que no, hay veces que es muy complicado y por más que se le trabaja, pues no tiene salida. Entonces a veces se sufre más y se sacrifica mucho por aguantar algo que, si no tiene solución, yo digo, caray, pero tocará hacerlo, tocará pensarlo en una forma que presente mejores resultados, porque tampoco se puede quedar la gente viviendo un sacrificio eterno. Hay juegos psicológicos, como yo querer cambiar a alguien. No, yo lo voy a cambiar. Es que me encanta y además haré que beba menos o que juegue menos fútbol, que juegue solo una vez a la semana. Complicado, el hombre es futbolista, punto, nada que hacer. Es muy complicado esa parte. Y finalmente quiero plantearte y a todos una opción que yo he visto últimamente, porque como es tan dinámico esto de las relaciones, el vivir juntos separados es algo que yo conozco de algunos amigos y que además tiene historia. Hay un filósofo existencial que empezó con esta idea de tener un apartamento ella al frente de él y vivían juntos pero separados. Entonces es una opción que respeta muy bien los linderos de cada uno y que con un compromiso claro pues mantiene también la relación unida. Entonces lo veo como inquietud. Gracias. Muy interesante, me recuerda una frase que usaba un profesor que decía: no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que la convivencia los separe. Entonces, queda esta inquietud que me parece importante, que tanto lo que decíamos estas elecciones, de convivir con alguien bajo el mismo techo, o se empiezan a generar una cantidad de posibilidades de lo que como individuo a mí me puede funcionar, como esto. Tengo un compromiso, pero vivimos separados y no tenemos, por ejemplo, el tema del día a día como tal, o de las cosas que uno no quiere elegir o quiere elegir. Es interesante eso. ¿Alguien más? Es que hay una pregunta aquí. No
cuéntenos su vida un poco. Bueno, su vida. Al revés no bien hecho, no, bueno. Yo quiero compartir varias cosas. La primera es fundamental el conocimiento individual para construir lo que queramos construir. Cuando yo no tengo claridad del propósito de vida, pues va a ser muy difícil tener claridad de qué es lo que busco yo en una relación de pareja. Con eso, digamos que la invitación es a un trabajo permanente en conocernos, en explorar qué está pasando con nosotros. A partir de eso es cuando yo puedo empezar a mirar qué hay a mi alrededor. Y qué hay a mi alrededor con un tema de conciencia, que era lo que tú hablabas, de ser capaz de observarme en lo que está pasando. Seguramente, por más de que uno haga un trabajo individual, va a tener esos momentos donde va a sentir celo, va a sentir rabia, va a sentir posesión, todo eso, pero el tema es ser capaz de observarse. Otro tema muy importante es cómo expreso mis emociones, cómo expreso esos requerimientos. Una de las cosas que nos pasa en general a los seres humanos es que somos incapaces de expresar los sentimientos desde la primera persona. Les voy a dar un ejemplo. Muchos de los señores han visto cuando tienen una relación que las mujeres decimos, pero ¿por qué no vas a llegar temprano hoy? ¿Cómo prefieres irte con tus amigos? ¿Les ha pasado? Yo veo caras, jamás, ¿qué es eso? Pero básicamente detrás de eso, el mensaje no es ese. El mensaje que yo quiero dar es: me haces falta y quiero que estés aquí. Pero de alguna manera no somos capaces de expresarlo de esa forma. Cuando empezamos a tener conciencia de que existe una manera mucho más sencilla, y es expresar nuestras emociones desde primera persona, empezamos no a hablar desde los juicios. Y cuando a mí no me hablan desde los juicios, yo no tengo barreras y defensas. Entonces ahí ya hay un tema de evitar discusiones y peleas que no son. Hay otro tema que es muy importante y es, desde mi perspectiva, el sentido de propiedad. Cuando se establece una relación de pareja, se asume, comillas, y aquí voy a generalizarlo sin que realmente eso sea cierto, en que la otra persona me pertenece. Y resulta que como seres humanos, todos los días y a cada minuto, tenemos algo que se llama libre albedrío, que no es nada diferente que la posibilidad de elegir. Cuando uno vive desde esa situación, se libera de tener una serie de emociones y de sentimientos dentro de una relación. Otro tema bien importante es la construcción de propósito compartido, que tal vez lo mencionaban de ese lado, y es: cada persona entra a una relación, como entramos a un proyecto, como entramos a una compañía, con un deseo de lograr algo, pero finalmente entre todos encontramos como un pegamento que es lo que nos permite la construcción de ese propósito compartido. Entonces ese es el otro tema: cómo construimos, cómo logramos negociar y tener un propósito compartido. Otro de los temas que he escuchado, me parece muy importante de enfatizar, es que somos cambiantes, y eso implica que tenemos que estarnos reinventando, y no solamente como personas individuales, sino en la misma relación. Eso se nos olvida, y lo que pensamos es que lo que funcionó ayer debe funcionar hoy, y resulta que somos seres diametralmente diferentes a lo que fuimos antes. Sobre el tema de las separaciones de los hijos, para acabar, hay una metáfora que me encanta, y es: cuando nos subimos a los aviones, ustedes han oído qué es lo que dicen cuando hablan de las máscaras de oxígeno, ¿cierto? Dicen: las máscaras de oxígeno caerán, ¿no? ¿Y qué dicen? Primero colóquela usted para ayudarse. Y eso es muy poderoso. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, independientemente de la decisión que se tome de estar o no en una relación, de terminarla o no, es fundamental entender que si yo como ser humano, como papá o como mamá, no estoy sano, no estoy bien, así quiera no voy a poder dar lo mejor para mis hijos. Bueno, la invitación es enamorarse de la machera, construir relaciones es simple, y desde mi perspectiva es tan sencillo que lo volvemos complejo. Eso es. ¿Alguien más también? Bueno, mi experiencia, tuve un matrimonio primero de 20 años con 3 hijos, y creo que lo más importante en una relación sin duda son las ganas, y más es hacer que pensar. Yo creo que básicamente es un tema de comunión. Cuando hablo de comunión, no es la comunión de la iglesia, sino una común unión entre dos personas
que día a día van buscando unas metas, pero no al compromiso. A mí el tema, de verdad, la palabra de compromiso en una relación de amor me parece fatal, porque me suena a abogado, ¿sí? Que me están comprometiendo y obligando a firmar un documento o jurar ante Dios que voy a durar toda la vida y que voy a sentir lo mismo toda la vida, lo cual me parece fatal. Tuve 3 hijos y hoy en día digo que felizmente separado, realmente felizmente separado, y a raíz de la separación mis 3 hijos cambiaron tanto que eran, digamos, de alguna manera un poco desaplicados. Y hoy en día hay uno becado que no estudia en Colombia, el segundo está becado y la tercera, que yo creía que era que no tenía capacidad de entendimiento, tiene unos resultados en el colegio excelentes. Y todo esto evolucionó a raíz de la separación. Y tengo una relación más cercana hoy con mis hijos que la que tenía cuando estaba en la casa. Obviamente todo esto era un tema social porque 8 hermanos, papá y mamá que duraron 60 años casados, entonces que el ejemplo, el menor de 8 hermanos, pero también veía a mis tíos en la costa que tenían de a 2 o 3 familias y vivían perfectamente en Arburí. Entonces mi tío tenía 2 señoras o 3 señoras y mis primos venían de la costa a estudiar a Bogotá y todos se hablaban y nadie peleaba. Entonces en mi casa éramos 8 hermanos, 4 primos, los de un lado, los del lado del otro, un tío que tuvo 56 hijos. No. Entonces, sí, era un tema que yo no entendía y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tiene que ser así? Si a mí me preguntaran hoy en día, su papá y su mamá se debieron separar, yo digo, pues sí, obviamente se debieron separar, porque los 30 años últimos de matrimonio no durmieron juntos. Y a partir de que no durmieron juntos, se llevaron perfectamente bien. Entonces yo creo que no hay patrones, primero, en esto no hay patrones. Todo el mundo habla de su experiencia propia, pero todas las experiencias son únicas, absolutamente únicas. Entonces, el tema de que qué triste es una separación, yo digo, no, felizmente separado. Por mis hijos, a Dios gracias lo hice, y lo hice por amor por mis hijos porque les hacía más daño. Era mantener esa máscara de perfección matrimonial, porque cuando uno dice me separé, todo el mundo dice, ¿usted? Pero si ustedes eran una pareja ideal, mentira, es mentira, es una falsedad total. Muchas gracias. De hecho, a mí me parece bastante importante esto de que dirán, sin generalizar, pero comparando 2 culturas desde mi observador, claro está, o sea, otra persona puede verlo diferente. Pero un poco yo que estuve viviendo en Argentina, y sí veo que, sí siento un poco que, por eso digo siento, que a los colombianos esto del que dirán es algo impresionante, ¿sí? Es realmente, es cuando él dice felizmente divorciada, o sea, me parece muy importante que en nuestra sociedad cuenta también, además de reflexionar sobre las ventajas y desventajas o lo positivo o negativo que va a traer cierta decisión en nuestras vidas, que siempre estamos muy influenciados por el que van a decir los otros y lo que va a pensar la sociedad y ese tipo de cosas. Entonces es difícil, como que no es que en otras sociedades no pase, pero hay dinámicas diferentes. Entonces, lo que les comentaba ahí de pronto un poquito en Argentina, como yo lo veía, es que como la gente está muy acostumbrada a ir al psicólogo y ese tipo de cosas, por el contrario, todo se va como contando por ahí, con la mayor tranquilidad. O sea, no en el metro y, che, mi psicólogo me dijo, sí, porque este divorcio, y no está al lado y se está enterando, ¿sí? Pero es otra situación. Entonces creo que esto del que dirán es importante. Digamos que todos los problemas de las personas, todos son diferentes, ¿sí? Y las vivencias son diferentes y cada uno opina como le va en la fiesta, ¿sí? O sea, aquí también han dicho acerca de los sistemas, ¿sí? Varias personas han dicho sistemas, y de pronto personas que no saben qué es un sistema. Digamos, en la misma familia está el sistema parental, que es la pareja, y el sistema filial, que son los hijos. Y hay muchos problemas a veces en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares, y hay una figura que se llama la triangulación, y es cuando empieza un papá se alía con un hijo y el otro papá resulta ser el malo. Entonces nosotros los adultos nos equivocamos tanto
y empezamos a hacer que los hijos entren en un juego de poder, en un juego de lleve la razón, díganle usted, y empezamos a utilizarlos como objetos con muchas consecuencias negativas. Y digamos que muchos libros sugieren que una de las estrategias también en las relaciones familiares es que esos sistemas tengan una comunicación especial. Entonces, los papás tengan una comunicación de tipo sexual, una comunicación de tipo comunicación, unos iguales, y que los hijos sean hijos, y que los papás estén arriba y que los hijos estén abajo, y que eso es supremamente importante para que los hijos aprendan que hay autoridad, que hay poder, porque así funcionan todas las instituciones en el mundo. Entonces, eso son aspectos interesantes para tener en cuenta. Gracias. Yo creo que ya para ir cerrando, pero ¿quién más quiere comentar algo? Una última cosa. Respetando las creencias de todos y después de escuchar todo lo que ustedes han dicho, para mí ha sido concluyente conocer tantas parejas y estar averiguando, y me encanta el tema de las claves de éxito y aprender del tema y compartirlo. Pero sí creo definitivamente que la mayoría de parejas que he encontrado que han durado de la época en que mis compañeros y yo nos casamos hasta la fecha, la mayoría han compuesto esa pareja de 3 y han puesto a Dios como centro de sus vidas y la oración en el centro de sus hogares. Feliz noche. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, sí. Lo último. Hice 3 terapias de pareja y ninguna funcionó. Muy importante, eso es otro tema de cómo la terapia de pareja hace que hay nuestros colegas psicólogos. Sí, hay casos, lo digo, hay casos donde realmente hay unas experiencias desastrosas, pero no, hay terapias muy buenas, les digo, para que no pierdan los que quieren consultar, hay terapias muy buenas, constructivas realmente. Algo que me parece interesante es que todos de pronto cuando dicen que uno tiene que tratar de mantener el hogar, ciertas cosas, es imposible, porque no es uno. Si los dos no están de acuerdo en que las cosas van a funcionar, es ahí cuando estamos hablando de los proyectos, y los proyectos no pueden ser los hijos, porque después van los hijos y viene el problema del hijo vacío, y es cuando encuentra uno las parejas de 50 años que se están separando, como si se separan sus papás de 50 años de casado, ¿no? Bien, muchas gracias. Un poco lo que decíamos, además de 2 también son 3, o sea, sería un poco que se necesita de los 2, pero también para cuidar del tercero, que es el hijo. Bueno, muchas gracias a todos. La idea es que, o sea, estos espacios sean de este estilo, o sea, en principio queríamos que fuera en círculo, o sea, algo más, pero como había la asistencia que hubo en este momento, pues era difícil poner el auditorio así. Bueno, entonces, seguro que habrán otros temas después, no necesariamente yo, pero la idea es como impulsar estos conversatorios, entonces bienvenidos. Gracias.